Seguimos, amigos, seguimos hoy miércoles 4 de diciembre del 2024, aquí en el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Reciban las buenas tardes, las personas de repente se han ido algunos, otros han entrado. Las buenas tardes a todos los presentes aquí en este hermoso local de Caraballo y a las redes sociales, también a las personas que se conecten. El saludo también de la presidenta del partido, Patricia Lee Sotelo, y saludar a todos los guerreros somistas, alcaldes, gobernadores que están en conexión con nosotros. Bueno, ya pasadas las 3 de la tarde, estamos en un día miércoles un poco extraño, ya que nosotros estas capacitaciones las hacemos los días sábados mayormente, pero tocó en el mes de diciembre el día de hoy. Hoy estamos concluyendo este ciclo de capacitaciones de todo el 2024, contentos de haber logrado los objetivos trazados por parte del Partido Somos Perú y de Central Mediática. Vamos a comentarles algunos temas más. Nos quedan 3 ponentes, los 2 últimos, vamos a hablar de participación ciudadana con Adam Lester y al final vida partidaria con Antonio Tan. Así que tenemos todavía hasta las 8 de la noche. Se les recuerda siempre tener el celular, por respeto también al expositor, apagado, guardado, no sé, en silencio, porque si vamos a estar atentos tenemos que no distraernos en estos temas. La educación, la capacitación parte también del interés que ustedes le pongan. Si ustedes no le ponen ningún interés, si vienen obligados o vienen por el cartón o por el almuerzo o por el coffee, estamos mal. La idea es de que ustedes tengan todo el interés de capacitarse y aprender lo que nosotros estamos ofreciendo en estos momentos, y son ponentes de alta trayectoria, destacados profesionales. Bueno, voy a presentar al siguiente ponente el tema de gobernabilidad y ciudadanía, un tema importante, pero antes vamos con el video de Central Mediática que nos presenta la siguiente ponencia. Adelante, por favor. El curso está diseñado para la comprensión, para que los participantes tengan una relación y conozcan la relación entre gobierno y sociedad. A través del enfoque interactivo y la participación del público se va a abordar este tema, temas claves como la participación ciudadana, rendición de cuentas y la construcción de políticas públicas inclusivas. Esto está dirigido para funcionarios públicos, líderes comunitarios, ciudadanía en general. Tenemos, como es habitual, el contexto de este tema, gobernabilidad y ciudadanía. El planteamiento del problema habla de la falta de articulación entre las autoridades y la población, habla también del proceso, la toma de decisiones, la dificultad de la rendición de cuentas. Los objetivos también se examinan, la relación de gobernabilidad y ciudadanía, se identifican los principales retos que enfrenta la ciudadanía y propone estrategias para fortalecer el empoderamiento ciudadano. Siempre buscamos el planteamiento. Nuestro amigo con la interrogante nos pregunta: ¿cómo se busca el consenso? ¿Qué es la legitimidad? Dentro de la búsqueda del consenso y la legitimidad, ¿cómo es la eficacia? ¿Qué es la eficacia administrativa? ¿Cómo se logra la capacidad de gobernabilidad?
Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones. Vamos a sortear entre el público, entre los participantes de las redes sociales y el público presente, este ejemplar Gobernantes y Gobernados de nuestro expositor. Una excelente ilustración con el tema de gestión pública, sectores sociales y productivos. Yo lo he leído y les recomiendo, es un bonito regalo ahora en fin de año. Ahora sí, damos un fuerte aplauso a nuestro invitado, el doctor Álvaro Fernando López Cazorla. Adelante. Ya. Micro. Hola. Ahora sí estamos bien. ¿Me escuchan al fondo? No escucho. Parece que no hubieran almorzado. A ver, arriba, al fondo. Aparecieron los guerreros somistas. Muy bien, reaparecieron, mejor dicho. Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí en vuestra casa política, porque una casa política tiene un contacto in vivitu, real, concreto, material, con la población, con la ciudadanía, que se encuentra en un tránsito político muy importante para poder existir una suerte de recambio institucional. Un querer cambiar significa también no solamente protestar, sino sobre todo proponer. Y hoy en día me han pedido que yo converse con ustedes, porque este es un diálogo que vamos a sostener mutuamente, sobre un tema vinculado a la ciudadanía, gobernabilidad y ciudadanía. Me han dado una guía para poder sostener y guiarnos sobre este tema vinculado a la gobernabilidad con conceptos fundamentales. La gobernabilidad, en primer lugar, consiste en que podamos poner orden en el contacto directo con el ejercicio público, independientemente de cualquier nivel de gobierno. Sea usted un centro poblado, sea usted un alcalde distrital, sea usted un alcalde provincial, sea usted un regidor, un consejero regional, o sea un ministro de Estado o un parlamentario. Entonces nosotros tenemos 3 niveles consagrados, donde están el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, tanto provincial como distrital, como centros poblados. La gran pregunta es, ¿cómo hago para gobernar? ¿Cómo hago para relacionarme en contacto con la población que clama un gran sentido de participación? ¿Cómo hago para inmiscuirme en sus propios problemas cotidianos? Si más de su tiempo va en trabajar y no en pensar en temas de ejercicio gubernamental. Entonces, cada vez más se denota que existe un ámbito de distancia muy fuerte entre lo que es la propia base social, que quiere participar pero no la dejan, y quienes ejercen el mandato del ejercicio gubernamental, quienes son los gobernantes. Entonces, hay que plasmar lo que hoy en día los estudiosos de gesta pública, de gestión pública, hablan de la relación entre gobernantes y gobernados, que es la relación entre gobernantes y ciudadanía. ¿Cómo debe ser esa relación? ¿Cuál es el vínculo protagónico que debe tener la base social para guiar al ejercicio gubernamental?
¿Cuándo puedo ser útil en mi ejercicio de ciudadanía? Y cuándo el nivel de mi representación se puede hacer escuchar por los conductos naturales del ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder los damos todos nosotros. Cada los que vamos a las urnas para votar por un alcalde, para votar por un regidor, por un consejero regional, por un gobernante regional. Estoy ejercitando el poder que yo desembolso, que yo tengo como ciudadanía, para entregar no un encargo definitivo, sino para ser copartícipe de esa relación. Si no hay un nivel de coparticipación, indudablemente me estoy alejando cada vez más del ejercicio del poder. Y cuando hay un alejamiento del ejercicio del poder, tanto por parte de la ciudadanía como también por parte del gobernante, existe lo que se llama el aislamiento del poder. Estoy aislado, estoy solo o estoy sola. Y yo, ciudadano, estoy aislado porque no me escuchan, porque no me atienden y porque también probablemente haya cometido mis errores propios de organicidad y de organización. De manera que es fundamental entender esa relación basada en el orden para el ejercicio gubernamental. Y entonces hay formas de ejercicio gubernamental, como decíamos, que tienen que demostrar su eficacia, su eficiencia y sobre todo su nivel de transparencia en el ejercicio del gobierno. Cuando no existe el mecanismo del ejercicio de transparencia en el ejercicio del gobierno, se va perdiendo lo que es el orden natural de la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? Puedo ser yo un alcalde elegido por 20.000, por 30.000 votos. Puedo tener mi credencial, que es la justificación legal de ser alcalde. Pero la gran pregunta es, ¿llego yo al corazón y a la conciencia del pueblo? ¿Llego yo a gobernar y ejercitar el tránsito de mi ejercicio gubernamental conjuntamente con la población, activamente? ¿Estoy siendo reconocido por la población en mi diario actuar como gobernante? ¿Tengo certeza del ejercicio de gobierno? ¿Me tienen credibilidad a mí? ¿Me creen en lo que digo? ¿Me creen? Pero audible y participativo. Porque cuando no me escuchan, cuando estoy aislado o aislada, estoy generando lo que se denomina un vacío de poder. Y cuando existe el vacío de poder, quiere decir que ese poder lo puede ocupar otro. Y cuando existe ese vacío del poder, incomoda a la población porque evidentemente ese vacío de poder debe de tener otro orden de referencias para que esa autoridad pueda ser cambiada y modificada. Y la democracia activa del país, a nivel de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos regionales, a nivel del gobierno central, del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, pueden ser cambiados en la medida en que evidentemente se porten mal y no hayan convocado acertadamente a la propia población. Yo conversaba hoy día a sotto voce con la doctora Pilar, que ha estado con ustedes hoy en día, y yo preguntaba, ¿quiénes son ustedes? Me decían, muchos de ustedes son agentes también que pueden denominarse agentes comunitarios en salud, que tienen el propio encargo de llevar un sentido participativo y vocacional de servicio de salud pública, casa por casa, domicilio por domicilio. Entonces me preguntaba para mis adentros si ese sentido participativo
agente comunitario en salud pública, podría ser también el propio alcalde o el propio gobernante regional visitando a la propia base social, teniendo un contacto permanente con la base social, con la base comunitaria, como lo hacen ustedes con las familias. Cuando van y vacunan, tienen un contacto con los niños, con la madre, con el padre, con los familiares en general, conversan, intercambian preguntas, intercambian precisiones, caracteres e impresiones, y hasta hacen amigos. El ejercicio del poder debe ser así. En la medida en que usted tiene una mochila cargada con el poder que le han dado los votos de la población, usted tiene que tocar la puerta. Usted como gobernante tiene que identificar quiénes son los líderes de la población. Usted como gobernante debe tocar la puerta de las asociaciones culturales, deportivas, sociales, educativas, sindicales, cooperativas. Presentación de poder que tiene cada secretario general de un sindicato, cada presidente de la asociación de madres de familia o de padres de familia, estén representados en el ejercicio del poder, porque son voceros de opinión pública. Entonces ustedes no son solos, tras de ustedes existen muchos más a quienes representan. Y eso deben de entenderlo los gobernantes. Cuando no entienden eso los gobernantes, entonces se produce lo que es un aislamiento del poder, un alejamiento del poder. Entonces, cuando no escucho a la población, me siento solo. Y cuando estoy solo, estoy totalmente aislado. Y entonces, cuando pida ayuda y colaboración, no voy a tener ni siquiera la capacidad de audiencia para que me puedan escuchar. Y entonces entramos en unos niveles que los llaman la anarquía, los estados de anarquía social. Y esos estados de anarquía social quiere decir que ni gobernante ni representación de la propia ciudadanía. Es una anarquía. Cualquiera puede tomar el ejercicio del poder en esas condiciones. Por eso es que Somos Perú y la presidenta Patricia Lee y Ricardo Hurtado están trabajando por lo que siempre estamos proponiendo, la formación de cuadros en todas las instancias, la formación de cuadros dirigenciales, la formación de cuadros políticos, la formación de quienes entienden que su formación pasa por una escuela política. Y Somos Perú está contribuyendo a sumar esfuerzos en dedicarse horas hombre a efectos de obtener resultados en los niveles de capacitación permanentes. Entonces estamos en lo que se denomina la tarea educativa. Todos estamos en tarea educativa, ustedes y yo con ustedes, porque es una tarea formativa en pro de la buena ciudadanía. El buen ciudadano tendrá que ser partícipe del buen gobierno. El mal ciudadano, si llega al poder, ejerce un mal gobierno. El buen ciudadano es partícipe de un buen ejercicio de gobierno. Y cuando llega al poder, ese ciudadano trasciende lo que aprendió en la escuela política. Y la escuela política sobre todo es diálogo y conversación. Y la escuela política es también niveles de coloquiales, de conversación y niveles en los cuales existen, evidentemente, un nivel de audiencia mucho más protagónico para saber a dónde me dirige el ejercicio gubernamental. Y entonces estamos hablando de la actuación de los gobernantes y el buen gobierno.
Y esas características del buen gobierno deben de darse en un equilibrio fundamental. Y ese equilibrio fundamental es la demanda ciudadana y la respuesta gubernamental. ¿Qué significa esto de la demanda ciudadana? Hay demanda ciudadana cuando se arma columna de opinión pidiendo algo al gobierno. Estoy demandando algo. En un centro poblado pueden ser transferencias económicas para que evidentemente se trabaje en una pista o una vereda. En un gobierno distrital podrá ser una demanda adicional de un sentido participativo de las comunidades activas al interior de un gobierno local. En un gobierno provincial serán las demandas por redes de agua y desagüe y hasta electrificación, en contribución también conjunta con los gobiernos regionales. Entonces hay que encontrar, lo que dice aquí, un equilibrio dinámico entre la demanda ciudadana y la respuesta gubernamental, que es la respuesta del ejercicio del gobierno. Esa respuesta del ejercicio del gobierno debe ser rápida, protagónica, debe de contribuir a que efectivamente ese ejercicio del gobierno tenga una real, una respuesta concreta. El ejercicio del gobierno no tiene respuesta real, su demanda tiene una respuesta demanda, entonces evidentemente vamos a encontrarnos en que tenemos deficiencias gubernamentales. Y al inicio estamos hablando de legitimidad y confianza. Pregunto, ¿cuándo? Preguntémonos todos, ¿cuándo se legitima un gobierno local? Cuando es creíble. ¿Cuándo es local? ¿Cuándo es creíble? Después de la oferta pública, está haciendo realidad lo que evidentemente en campaña señaló como oferta pública. Y está materializando escuchando a la propia población. Entonces, allí cuando la población predetermina participativo, indudablemente que va a tener éxito. Y va a tener éxito en cualquier nivel de gobierno. Cualquier nivel. Le comentaba a Ricardo Hurtado, este de acá, comentaba con Ricardo, tenía un problema de había un tema vinculado al ejercicio gubernamental de algo real y concreto, que es tener agua. Y me llama la ministra de Vivienda y me cuenta su problema. Me dice, doctor, hace 8 meses que hemos enviado al Poder Legislativo un proyecto de ley para que nos aprueben el proyecto de agua para 1.400.000 habitantes. Pero a través de mecanismos no convencionales para llevar agua. Bueno, hace muchos meses, es mucho tiempo, ministra. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ese proyecto ingresó por mesa de partes, ese proyecto de ley fue distribuido a la Comisión de Vivienda, pero la presidenta de la Comisión de Vivienda no me escucha. Esa presidenta de esa comisión, esa legisladora es de otro partido político. Me escucha.
¿Qué debemos de hacer? Bueno, fui a conversar con la legisladora, que no dejaba ingresar a funcionarios del Ministerio de Vivienda a su propia comisión. Entonces toqué la puerta, era una mesa de trabajo, y pedí la palabra. Y le dije, presidenta de la comisión, traigo un saludo de la ministra de Vivienda. Hace 8 meses que usted tiene un proyecto de ley aquí, en su despacho. Y ese proyecto de ley no camina. Tiene que ser dictaminado, aprobado en su comisión, al Pleno del Congreso, eso se apruebe. Entonces imagínense ustedes aquí la relación entre dos poderes públicos, el Poder Ejecutivo y el Parlamento. No se escuchaban, había distanciamiento, pero nadie ejercitaba nada. La ministra, tampoco la presidenta de la comisión. Y mientras tanto tenemos el pueblo esperando agua para 1.400.000, agua para comunidades campesinas, agua para comunidades nativas en el país. Y en las comunidades campesinas hay déficit de agua de un altísimo porcentaje. En el Perú existen 9.000 comunidades campesinas, al igual que tanto número de 9.000 en comunidades nativas. ¿Qué es lo que se hizo allí? Se conversa hasta el final, pero a sabiendas de que efectivamente no íbamos a tener resultados, cambiamos de giro, vamos a otra comisión, y ya la decisión mayoritaria del Congreso de la República predetermina, a través de su Junta de Portavoces, que ese proyecto pase a otra comisión. O sea, está jalada de la Comisión de Vivienda. Como estás jalada de nota Comisión de Vivienda, eso va a pasar a otra comisión, que pueda hacer su tarea gubernamental. Pasó a otra comisión, la Comisión de Descentralización, y la Comisión de Descentralización lo aprueba, pasa al Pleno del Congreso. Pero ahí no era suficiente el tema. Hay que convencer a 130 congresistas para que voten por ese proyecto. ¿Y cómo vamos a convencer a 130 congresistas para que voten ese proyecto? Entonces, ahí se llega a trabajar un nivel participativo de la población que ve el tema del agua, que son como agentes comunitarios como ustedes. Hay agentes comunitarios para agua pública. Esos tienen sus dirigentes y sus dirigentas. Van al Congreso a trabajar con cada uno de los congresistas. Se crea una imagen de un niñito que se llama Agüita. Se entrega llaveros a los congresistas y se les habla del tema. 1.400.000 están esperando agua. Se arma corriente de opinión. Se fuerza a que las dirigentes vayan a la avenida Bancay, a la altura del Congreso. Solicitan ser entrevistados sus líderes con el presidente del Congreso, y en 48 horas se aprueba la ley. Se tiene que haber dinámica social, tiene que haber dirigentes representativos y tienen que hacerse escuchar ante los propios congresistas y ante el propio presidente del Congreso. De manera que el ejercicio del poder lleva a buscar fórmulas de consenso y conversaciones que no son pactos, sino conversaciones políticas por llegar a acuerdos en el país. Y la gobernabilidad en el país está prácticamente estancada porque los partidos políticos no conversan entre ellos. Y Somos Perú lo que tiene que hacer es un paso adelante para un poder de convocatoria mayor, para que conversen los partidos políticos en favor de una gobernabilidad más óptima para el país. Porque el partido que está solamente
a nivel de su propio nivel de movimiento como partido y no está viendo el país como viable posibilidad de búsqueda del ejercicio del poder más adelante, indudablemente será un partido político mediano o medianamente importante, pero no estará consolidando su esfuerzo en la búsqueda de un consenso mayor para que efectivamente lo que es un nivel de gobernabilidad se identifique con la ciudadanía con un nivel de legitimidad mucho mayor. De manera de que lo que se quiere establecer aquí es una dimensión relacional y racional entre los gobernantes y los gobernados. Y lo que no está viendo hoy en día es una relación real, relacionada con los gobernantes, con los gobernados. Está viendo distanciamiento, no está viendo un claro manejo democrático por parte del ejercicio del poder y no se da un claro ejercicio democrático porque no se hace copartícipe a los demás de un ejercicio del poder. De manera de que la gobernabilidad tiene una dimensión relacional que involucra a esta relación vital que es la de gobernantes y gobernados. Y esa relación tiene que caminar en la medida en que todos podamos pregonar un nivel de participación mucho mayor. Hoy en día la formación de escuelas políticas y de líderes populares como ustedes, en zonas tan demandadas como el distrito en el cual nosotros estamos, que es el distrito más antiguo de la nación, después de la época virreinal. Esos compromisos de naturaleza político-participativa y que la ciudadanía se llegue a comprometer realmente con los propios del país, con un compromiso de búsqueda de acuerdos básicos y esenciales para la gobernabilidad, y en segundo lugar, para que ese compromiso de nivel aceptable de gobernabilidad tenga un nivel de relación de gobierno versus la oposición a ese gobierno. En la medida en que todo gobierno pueda contribuir a un diálogo productivo, sea con sus propios partidarios o sean los de la oposición, evidentemente que vamos a adicionar puntos a favor de un ejercicio gubernamental en el cual vamos a ser mucho más escuchados. Si no, caso contrario, va a existir un nivel de aislamiento en el ejercicio del poder. La pregunta es, ¿cuándo y por qué existe un déficit de gobernabilidad? ¿Cuándo el ejercicio del poder se desprestigia? Suma menos puntos. Ese es un déficit. Cuando el gobierno se prestigia conjuntamente con la comunidad, es un gobierno que no tiene déficit, no tiene menos puntos, sino tiene superávit de credibilidad. O sea, a ese gobierno le creen, a ese gobierno lo acompañan, ese gobierno llega a tener un nivel de audiencia mayor. Y en consecuencia, hay una relación entre gobernabilidad, la comunidad política, que somos todos nosotros, y la eficacia de las propias instituciones del gobierno. Lo que sucede es que desde un inicio quienes toman el poder gubernamental mayor, sea en el gobierno central, en el gobierno regional o en el municipio distrital o provincial, no están demostrando día a día la eficacia y la eficiencia a través de acciones de gobierno. ¿Y por qué no lo demuestran? Porque no están escuchando a sus líderes de la población. Y el alcalde, cuando llega al ejercicio del poder, dice: no, yo no converso porque no es de mi partido. O la alcaldesa que llega dice: no, yo no converso con ella porque no es de mi partido, no es líder de mi partido. Error.
craso error. Por más que no sea de tu partido, tienes que tener un acercamiento y potenciar el liderazgo de quien no es de tu partido. Porque a ese señor que es líder de una asociación, sea cultural, deportiva, asociativa, de club de madres, etcétera, no lo has elegido tú, lo han elegido otros. Y ese dirigente está conduciendo a otros que van a ser líderes más adelante y está armando corrientes de opinión pública. Entonces el alcalde lo que tiene que hacer, el gobernante regional lo que tiene que hacer al principio del ejercicio de gobierno, convocar a todos aquellos que son dirigentes naturales de la población. Solo así, cuando el alcalde, el gobernante regional o el presidente de la República esté cara a cara con los dirigentes preclaros de la población, sin necesidad que sean de mi propia política, estaré contribuyendo a un nivel de audiencia mayor. No son de mi partido, no deben serlo, además. Tienen que tener su ejercicio natural de ejercicio de gobierno, quienes los eligen en sus propias comunidades. Y para saber cuáles son sus demandas y exigencias, yo tengo que convocarlos, tengo que llamarlos, tengo que escucharlos, para que en un momento determinado puedan ser mis aliados estratégicos. Pregunto, ¿un enemigo público es la corrupción, sí o no? ¿Mi enemigo es la corrupción? Es mi enemigo. Entonces tengo que tener aliados para luchar contra la corrupción. Por supuesto que sí. Entonces, usted y yo, alcalde, usted y yo, gobernante regional, yo en mi base social y usted en el gobierno central, presidente o presidenta, debe tener aliados para que efectivamente puedan ejercitar un gobierno mejor. ¿Se requiere aliados para luchar contra la desnutrición infantil? Sí. ¿Se requiere aliados para luchar contra el narcotráfico? Sí. ¿Se requiere aliados para luchar contra la minería ilegal? Efectivamente. ¿Se requiere aliados para llegar a combatir la tala y ¿se requiere aliados para combatir la contaminación ambiental? ¿Se requiere aliados para combatir la inseguridad? Por supuesto que sí. Solos no podemos. Divididos nada somos. De manera que hay que rescatar lo que es la fe en la conducción del gobierno y apoyar en coyunturas vitales y necesarias para podernos entender. Parte de los grandes fracasos del país en 6 años de la República, en 6 años. Es algo insólito, como noticia del mundo insólito. Y lo que nos está aconteciendo es de que no nos estamos escuchando, no nos estamos entendiendo. Es muy difícil llegar a conversar, pero debemos entender que los peruanos debemos de aprender a conversar. Caso contrario, nos van a ganar los extremos, o la extrema violencia, o las extremas miopías de una ultraderecha que puede arrasar evidentemente con un nivel participativo de la población. No es bueno los extremos. Las abuelitas ya decían a los nietos, ni muy lejos que te hieles, ni muy cerca que te quemes. Es el famoso término medio aristotélico. Hay que seguir a Aristóteles. Y Aristóteles, un sabio griego, decía término medio.
Entonces, por ambos lados vamos a buscar que evidentemente pueda existir un nivel de convivencia racional y pensante para un buen ejercicio gubernamental. Caso contrario, vamos a seguir nosotros esperanzados en que el próximo gobierno nos salvará la vida, y eso es falso. Si es que no hay consenso político y diálogo racional, no habrá entendimiento político en el Perú. Entonces debemos aprender en las escuelas de formación política a entender qué es el diálogo político. No es un pacto, es una conversación. No es una entrega total, es un diálogo. Y muchas veces las cosas se solucionan con diálogo, con conversación, con persuasión. Si no, miremos adentro, en nuestras casas, en nuestras familias. Si no solucionamos el tema con diálogo productivo y con consenso y saber escuchar, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas desde la niña de 14, 15 años hasta los jovencitos que están entrando a la universidad. Entonces, si no los escuchamos a ellos, pero si tampoco no hay un nivel de certeza para poner orden, indudablemente vamos a convivir con más desorden. Y el desorden nos lleva evidentemente desde el núcleo familiar a un desorden multinacional del ejercicio gubernamental. Entonces hay gobernabilidad, comunidad política, eficacia e instituciones de gobierno que deben de saber entender un nivel de responsabilidad en la búsqueda de estabilidad, de concordia y de estabilidad. Y el gobierno deberá, próximo gobierno, deberá convocar a todo el país para que evidentemente ese afán de gobernabilidad sea con un gran sentido participativo de toda la población, de todos los líderes comunales de la población. ¿Saben cuántos villorrios existen en el Perú? 70.000 villorrios en todo el Perú, a lo largo de toda la franja costera de la sierra y de la selva en el Perú. 70.000 villorrios. ¿Qué es un villorrio? Es una comunidad de familias, 400, 500 familias. Hay una escuelita, hay una posta y hay de repente probablemente una comisaría. No hay más. Ese es un villorrio. Una suma de 3, 4 villorrios hacen un centro poblado. El Estado está llegando allí. El Estado está llevando salud. ¿El Estado está llevando educación? No. Entonces ahí debe de existir un gran esfuerzo racional de los partidos para que el Estado pueda acercarse a esa base social. Caso contrario, no va a haber un nivel de audiencia y de comunicación certera, objetiva, real y concreta. Porque lo que hay que entender es que el Perú son diversas culturas, no es una sola cultura. Perú somos diversas culturas, diversas formas de pensar, diversas formas de recrearnos, diversas formas de alimentarnos, diversas formas de pensar. Entonces el país es multicultural, multilingüe, varias lenguas. Y entonces debemos saber entendernos en la medida en que este concepto de relaciones de idiosincrasia, culturas puedan sostener un nivel de gobernabilidad democrática mucho mayor. De manera que el Estado de Derecho democrático y la sociedad civil actuante deberán responder en conjunto con un gran sentido participativo y emocional en favor de las exigencias que demanda la propia gesta de gobernabilidad, una gesta de gobernabilidad para un gran cambio, para una renovación, al mismo tiempo un nivel
posibilidad de eficiencia rápida, convocando a lo que dice ahí es un atajo mental de un cerebro rápido en la toma de decisiones. En el Perú se deben tomar decisiones rápidas, prontas, no demoras, no perniciosas, no maliciosas, sino un sentido productivo, de un sentido pragmático en el ejercicio del poder, para que de todas maneras los niveles de articulación sean más óptimos en el ejercicio de esta vital relación que corresponde a gobernantes y gobernados del país. Voy a estar atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público que quiera hacerle al doctor? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Hay preguntas, Yasmín? A ver, caballero, un pico. Adelante. Buenas tardes. Bien. Doctor, muy buenas tardes a cada uno de los asistentes. Felicitarle por la ponencia, por el alcance que nos da. Cierto que estamos en un proceso de aprendizaje muchos y tenemos que los egos personales de uno sacrificar para un bien común. Y a veces eso es lo que falta en los políticos. Y qué bueno que Somos Perú esté impulsando y felicitar a los jóvenes, porque los jóvenes son una nueva camada que va a venir para poder dar esos saltos, porque hay muchos políticos antiguos que a veces se han adueñado de los partidos políticos y con mucho celo no han dado apertura a los jóvenes. Entonces, creo que ese término, lo que usted ha mencionado, articulación, y que tiene que el sentido de ser de la política, a veces la política se ha contaminado por distorsión de la concepción, porque hay gente que obran mal en la gestión pública, o mucha información que sale de actos de corrupción. Entonces la población y el ciudadano de bien dice que la política es cochina, es sucia y no quiere participar en el proceso. Entonces esa gente de mal es la que se apoderan en los partidos políticos y hacen daño al país. Pero si los jóvenes y los ciudadanos de bien se involucran al proceso político, estoy seguro que esos ciudadanos de bien van a identificar a esa gente de mal y van a ir depurando, entonces vamos a tener un mejor futuro. Qué bueno que esta clase se esté dando de esta manera, a este nivel, y le deseo muchos éxitos y felicitar a todos y a la lideresa, nuestra secretaria provincial de Somos Perú, la doctora Pilar, y también a todos nuestros vecinos de Caraballo, de Lima Norte. Muchas gracias. Muchas gracias. Le entregamos a nombre del doctor este libro de cortesía para usted, autoría del doctor Álvaro López Cazorla. Doctor, su respuesta. El micrófono. Hola. Muchas gracias por su intervención. Miren, tenemos que cuidar a los jóvenes y tenemos que cuidar a los jóvenes que ya van a representar un nivel altísimo, cerca de un 31 a 32%, superando el tercio, son jóvenes electores entre 18 y 29 años de edad. De manera que los jóvenes deben de tener una certeza no solamente real y material y pensante en el ejercicio del derecho al sufragio, porque el derecho al sufragio
Como decía el pensador Martí, cubano él, demócrata, decía, si el sufragio es ley, la gran revolución está en el sufragio, en el ejercicio del sufragio. Porque el ejercicio del sufragio es una revolución pensante. Cuando usted está en la calle, usted ya pensó, ya decidió y ya leyó el afán doctrinario y político y el programa político y las definiciones lógicas de las agrupaciones políticas. Y es por eso nosotros tenemos que cuidar a los jóvenes que hoy en día está en el último año. Yo tengo un dato aquí. El Instituto Nacional de Estadística nos muestra que más de 3.400.000 de peruanos están residiendo fuera del país. 3.400.000. En el presente año, señores, damas y caballeros, del 2024, más de 600.000 peruanos dejaron el país entre enero y septiembre, en este año. 600.000. Cifras registradas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La cifra precedente, o sea, la cifra de 600.000, es casi la misma de peruanos que se fueron del país entre los años 2022 y 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que en 24 meses se fueron 600.000, en el 22 y el 23. Pero en este año, en 7 meses, se han ido 600.000. Entonces es un tema en el cual nos induce a llegar a pensar de que esta fuga de talentos peruanos, que son jóvenes, son entre el rango de 20 y 35 años. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es qué hacer para poder retenerlos y qué hacer para que pueda existir un nivel de ejercicio gubernamental óptimo para el país de aquí a 20 años. Y ahí la orientación se debe dar por el propio gobierno que ingrese el 2026, debe actuar principalmente en las áreas de promoción del empleo. Hay que promover el empleo. Pero para que usted promueva el empleo hay que contribuir evidentemente a que los espacios de participación del sector privado puedan ayudar para generar mayores puestos de trabajo. El Estado no da mayores puestos de trabajo. Es la actividad privada la que otorga puestos de trabajo. Y al mismo tiempo eso sirva como una suerte de ejercicio para un nivel de mayor producción y productividad. Y mientras mayor productividad a gran escala, mayores necesidades de puestos laborales. Y eso está lo que está faltando en el Perú. No hay una coincidencia de opinión entre el sector privado y el sector público. El Estado está y la actividad privada está por otro lado. Entonces, porque no están conversando, no se está poniendo de acuerdo las reglas de juego óptimas para que nuestros hijos no estén fugando del país. Hoy día, con este aparatito y con el internet a la mano y todos los medios de redes sociales, los chicos saben perfectamente cuáles son sus reales intereses. Entonces hay la necesidad de coadyuvar con ellos para que, evidentemente, su gran sentido de participación sea producto de un nivel de conversación óptima entre el propio Ejecutivo, el próximo gobierno y al mismo tiempo la actividad privada. Preocupante, doctor, las estadísticas que nos da de las personas, los jóvenes que se están yendo del país. ¿Alguna otra consulta? A ver, caballero, por favor. A ver, pásale, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los asistentes y agradecimiento por sus aportes en estas capacitaciones, ¿no?, para el futuro de los jóvenes. Usted ha hecho una realidad que la estamos viviendo. El tema principal acá, como usted le dice, es la transparencia y la corrupción existente en estos momentos. Bueno, la pregunta concreta es:
¿cuál es la relación que tiene, digamos, viendo este superávit de corrupción que tenemos? ¿Cuál es la relación que tiene con la Constitución del Estado? Usted nos ha dicho ahorita, digamos, que la propiedad privada es la que fomenta el empleo, pero sin embargo hay capítulos en la Constitución que no dicen lo contrario, pero tiene la prioridad alfa, como se dice. Quiero ver, digamos, la relación que tiene el superávit de corrupción con la Constitución del Estado. Una cortesía del doctor López Casó. Hola. Mire, gracias por su pregunta. Lo que pasa es que si la Constitución dijera, ¿no? Y usted estuviera sentado en el Parlamento y creara a partir de hoy día la Constitución prohíbe la corrupción, ¿usted cree que la corrupción va a ser prohibida por el texto constitucional? Imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es con una tarea educativa y sobre todo reivindicativa de la actitud moral del ejercicio del gobierno. Cuando no hay actitud moral válida, cuando no hay profundidad de naturaleza ética en el ejercicio, indudablemente va a haber corruptos. Y muchos dicen, oiga, lo que hay que hacer evidentemente es todo un análisis concienzudo para ver que estos futuros congresistas o futuros ministros, etcétera, fueran doctores y al mismo tiempo gestores públicos, PhD, maestría y todo lo demás. Yo digo, hay delincuentes doctores, ¿ah? Hay delincuentes con maestría, ¿ah? Hay delincuentes. Entonces la Constitución hace muy bien en el sentido de que todos son iguales ante la ley, sin tener ninguna diferencia de sexo, raza. Lo que es un tema cultural es el civismo. No estamos enseñando el civismo en casa. En casa se ha olvidado el tema de la educación cívica. En los colegios se ha olvidado el tema de la educación cívica. No nos enseñan a conocer constitución, patria, nación. No se enseña filosofía, no se enseña a pensar. No se está enseñando lógica, no se está enseñando a pensar. No se enseña bien lengua castellana. Y hasta el joven en edad de enamorar se ha olvidado de enamorar, porque no sabe poesía, nunca leyó una poesía en su vida. No nos enseñan historia adecuadamente. Es una confusión entre temas de geografía, historia, economía, un arroz con mango que nadie lo entiende. El sentido formativo es la gran responsabilidad del próximo gobierno. El sentido formativo de varias generaciones. Y es más, los partidos quieren armar escuelas públicas de dirigentes trabajando con temas de civismo, trabajando con educación cívica. Caso contrario, no vamos a cultivar la moral pública individual, la responsabilidad individual, porque este es un tema de suyo antiguo en el país, culturalmente antiguo en el país. Hay un gran historiador que es el profesor Quirós, que es el autor de un libro que se llama, búsquenlo ustedes, se llama La historia de la corrupción en el Perú. Profesor Quirós. Bueno, el profesor Quirós, ¿qué es lo que decía? Carlos V, el rey, entendiendo de que ya había sido descubierto el Perú y los conquistadores habían dado cuenta de lo rico que era el Perú. ¿Quién quiere ser virrey en el Perú? Puso en subasta pública el ser virrey en el Perú. Y llegado el virrey, llegó a cobrar a sus súbditos, evidentemente para poder pagar al rey. Ese es el desastre
del antecedente cultural en el Perú. Y eso tenemos que tratar de desterrarlo de por vida. Pero para eso tiene que haber formación educativa. La Constitución sí tiene que obligar, la próxima Constitución o un nuevo texto constitucional tiene que obligar de que exista un nuevo concepto en la formación educativa de la currícula educativa dirigida a un nivel de formación ética y moral en el país. Si no, revisemos lo que está aconteciendo en la educación. Con disculpa de las damas y de repente de algunos jóvenes. Pero lo que se ha descubierto en el sector educación son textos adjuntos, anexos, enseñando a los niños a tener relaciones anales. Eso se ha descubierto como una tragedia. Por eso es un tema muy grave que el sector educación haya existido un nivel de coladera mayor en el cual el próximo gobierno debe estar ojos para los cambios trascendentales en la currícula educativa y la relación de esa currícula educativa formativa y la relación entre tanto la educación básica regular conjuntamente con la universidad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra persona que se anime? Tenemos el último libro. A ver, el joven de... A ver quién le alcanza el micrófono, por favor. Al fondo. O acérquese, a ver. No, acérquese, por favor. ¿Aló? Ya. Buenas tardes. Felicitaciones por su exposición, señor. Pero acabo de escuchar su comentario, su último comentario a la pregunta que le hicieron respecto a la corrupción. Y quería preguntarle a usted, ya que fue amplio en su respuesta, ¿no son acaso los partidos políticos los responsables de que cada gobierno sea peor uno que el otro? ¿No son responsables los partidos políticos que hoy tengamos una presidenta mujer de las peores que ha habido en la historia, la peor del mundo? ¿No es acaso los partidos políticos responsables que tengamos ese Congreso tan miserable, intelectual, moral, socialmente? O sea, no son los partidos políticos que nos ponen a nosotros. Nosotros elegimos a quienes los partidos nos ponen en vitrina. Nosotros no elegimos, decimos, hoy, ¿sabe qué? Quiero que vaya Juan, Miguel, no. Los partidos nos dicen, este es nuestro candidato y nosotros elegimos. Eso es lo que nos dan los partidos. Y eso hemos elegido el pueblo, porque eso es lo que nos ofrecieron los partidos. Y ellos no son los responsables, quería preguntarle a ustedes, ellos no son los grandes responsables a través de toda la historia del Perú, de toda la... Muchas gracias, muchas gracias. Su libro, por favor, por favor. Muchas gracias por su respuesta. El doctor va a dar el comentario respectivo. Ahora, yo un momento antes de su intervención, y le agradezco su intervención, que es muy sugerente, muy interesante, hemos hablado del derecho al sufragio, ¿no es verdad? Y habíamos citado al famoso pensador Martí, cubano, demócrata. El ejercicio del sufragio como una gran revolución, y donde está el sufragio está el gran cambio, está la gran revolución. ¿Quién es dueño del derecho al ejercicio del sufragio? Al ciudadano no le ponen una pistola y le dicen en la cámara secreta, vota por fulano de tal. El ciudadano sabe por quién va a votar.
sabe que ha sido inducido por quien va a votar. Es cierto, los partidos son culpables de lo que está ocurriendo hoy día. Yo le doy toda la razón, es verdad, porque en primer lugar, los partidos han dejado de ser escuelas políticas y se han convertido en escuelas de intereses. Diría más, en escuelas mercantilistas. Es por eso que los partidos como Somos Perú deben devolver a lo que es el civismo y la educación cívica. Es la base ideal y fundamental de quienes van a asumir los encargos públicos para mañana, haber pasado por escuelas de formación. Mire usted, un gran cambio sería, una gran propuesta también, de que los propios partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento Nacional hagan un proyecto de ley sencillísimo. Nosotros tenemos la ley de financiamiento de partidos políticos, la tenemos. Nosotros financiamos los partidos políticos, financiamos. Nosotros con nuestros impuestos pagamos a los partidos que acreditan congresistas en el Parlamento, los financiamos. Muy bien, si esto es así, ¿por qué no le ponemos una precondición? Que el partido político obligatoriamente forme sus escuelas de gobierno, de organización y gestión de gobierno. Cada partido su escuela de formación de organización y gestión de gobierno. Allí los van a formar en los sistemas administrativos de presupuesto, de financiamiento, de recursos humanos, de control, de contraloría, en todos y cada uno de los ejes gubernamentales. Y de esa cantera de jóvenes que han pasado por una relación también de profesores que han sido supervigilados y controlados, probablemente. La ley podría decir que el SUNEDO controle a la malla educativa y a los profesores que van a enseñar ahí. Y de allí surjan diplomados. Los jóvenes que, una vez que Somos Perú pueda llegar al poder en el 2026, de ahí saldrán ministros, de allí serán parlamentarios, candidatos al Parlamento, etcétera, pero formados, educados en ejercicio de gobernabilidad, en ejercicio de civismo. Una escuela política, pero queremos más. Queremos una malla educativa en organización y gestión de gobierno. Queremos, los tienen, profesores que han venido hoy día, profesores sumamente preparados, con buenos antecedentes profesionales. Hay que continuar en esa búsqueda de profesores. Estos profesores van a enseñar gestión de gobierno, gestión y ejercicio gubernamental, para que ejecutivo. Y ha venido sucediendo de que hasta la empleada de casa la han puesto como contratada en el Parlamento. Ustedes han visto todas las noticias públicas, hay congresistas que han hecho eso. Entonces, para que no suceda eso, la obligatoriedad de que todos pasen por escuelas de gobierno, todos los que vayan al Parlamento, todos los que vayan al Poder Ejecutivo, pasan por escuelas de formación de gobierno. ¿Que hay responsabilidad de los partidos? Sí la hay, sí señor. Efectivamente, de capitán a paje, sí la hay. Históricamente también. Pero lo que hay que rescatar es la necesidad de la población de que quiere invertir tiempo y su costo-beneficio viniendo a la escuela, y más ejemplo claro es este. Desde la mañana han tenido ustedes un lleno de bandera en el cual hay mucho interés y avidez por un gran sentido de participación para que se pueda aprender ejercicios gubernamentales. Y eso está muy bien. Se puede aprender el ejercicio y también el control de ese ejercicio, que está muy bien. Son formas
de cómo conducirnos en esa relación de gobernabilidad con la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, Yasmín, preguntas desde las redes sociales para concluir con la charla, por favor. Así es, Ricardo, y de manera rápida le preguntan al doctor qué lecciones puede aprender el Perú de otros países con altos índices de gobernabilidad y participación ciudadana. Mire, el mejor ejemplo que nos pueden dar algunos países son los países nórdicos, donde está Dinamarca, por ejemplo, donde está Noruega, donde está Suecia. Es el ejemplo de la austeridad gubernamental, ser austeros en el ejercicio del gobierno. ¿Qué significa la austeridad gubernamental? Que el parlamentario que ingresa al Parlamento en Dinamarca no tiene carro. Ese señor toma el tren o va en bus y se identifica plenamente con su población yendo al Parlamento a trabajar. Ese señor no tiene pool de secretarias ni de asesores, sino una oficina mínima, pequeñita, y donde despacha, tiene su habitación, que es una sola cama y un escritorio, listo. Se trasladan de Suecia, de Dinamarca, de Noruega, del interior del país, cuando son representantes, y se van a vivir allí. Y toman los buses todos los días para ir a su trabajo. ¿Cuál población común y corriente? De manera que yo creo que ese principio de austeridad, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si usted tiene ese ejemplo en la conducción cívica, está haciendo civismo, está trasladando ese ejemplo a los demás. Y cuando traslada ese ejemplo a los demás, ese correlato de austeridad, quiere decir que también es un principio cercano al principio de la filosofía de los estoicos. ¿Qué es ser estoico? El ser estoico no quiere decir ser sonso. El ser estoico es, ante temas difíciles, ante circunstancias anómalas, atroces, poder levantarse y poder conducirse adecuadamente, asumiendo un rol protagónico de su ejercicio de gobierno en favor de los demás. Los cochinos entre cochinos que se entiendan, aquí abajo, como el Cuchitril, líderes de la población, alto como el águila mirando hacia el sol. Yasmín, tenemos... Yasmín, ¿otra pregunta? A ver, la última pregunta para el ponente es ¿qué papel deberían jugar los jóvenes en este proceso y cómo se les puede motivar a involucrarse más en la vida política? Motivación en la vida política de los jóvenes. Todo partido político debe conceder un lugar privilegiado a los jóvenes en el Perú. Un gran sentido de participación de los jóvenes y un gran sentido de convocatoria, pero con el ejemplo. Los jóvenes vienen cuando tienen paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es alguien a quien seguir. Ese paradigma debe ser el ejemplo en su vida privada, pública, para que ese joven más adelante pueda decir yo quiero ser como él o como ella. Son los seres paradigmáticos los que llegan a conducir las sociedades. Y los jóvenes se engarzan rápidamente, inmediatamente, sin darles mayor discurso, porque están viendo, porque están oyendo, porque están viendo ese ejemplo en la nobleza del actuar de la gente y porque están escuchando evidentemente los niveles de repercusión que debe haber y porque están educados en esa cantera. Entonces estos jóvenes que están siendo al mismo tiempo educados en el ejercicio del gobierno, están siendo preparados con el relieve de querer ser austeros en su vida, seres protagónicos en su ejercicio cívico y al mismo tiempo
fieles cumplidores de una filosofía estoica. Solo siendo estoicos y austeros vamos a recuperar los niveles de crecimiento que tenía el Perú. Hoy estamos en 3.1 de crecimiento, es nada frente a lo que teníamos 8%, 9% de crecimiento. Han sido desplazados 2.300.000 puestos de trabajo del Perú. Eso hay que recuperar de la actividad privada. Solo con ejemplo, con estoicismo y con austeridad y con un afán protagónico de los jóvenes en el ejercicio gubernamental. Muchas gracias, doctor Álvaro López Casona, por su ponencia el día de hoy. Magistral sus palabras, y esperemos que esto llegue en el fondo de todos ustedes que analicen estos temas y que se involucren en política. Siempre hemos dicho, el fortalecimiento de los partidos políticos es necesario, pero conociendo de antemano la participación de todos los militantes que estén activamente con su partido. Por eso creo que rescatamos mucho lo que nos ha hablado el día de hoy, doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Queda uno. A ver, ¿cómo lo vamos a sortear inmediatamente? A ver, ¿quién levanta la mano? No, pero va a salir acá y va a hablar acá en público. ¿Quién? A ver. ¿Quién? Levante la mano, es una trampa, levante la mano. A ver, la señorita levantó la mano. Eran mentiras, únicamente para ver su... no. Ahí levante. Y ahí tengo otro libro para usted, no se preocupe. Muchas gracias y nos vamos a un pequeño corte. No se vayan, continuamos con el quinto ponente. Ya está Adam Lester Pita, un destacado profesional, quien nos va a hablar del tema de arbitrios, de participación ciudadana, de todo el tema que de alguna manera reúne a los vecinos con su autoridad. Así que no se vayan, vamos a ir a un pequeño pero delicioso y sustancioso coffee break que estoy viendo, heladito para algunos, caliente para otros, pero no se vayan. Retornamos en unos minutos. Un fuerte aplauso para todos. Fernando, la foto acá, la foto.